Y arrancamos. Entonces, hoy vamos a ver densidad normal y densidad exponencial. O sea, distribución normal y distribución exponencial, ¿sí? Entonces, hay varios parámetros para la densidad, pero vamos a trabajar primero con la estándar. Si entonces decimos que una variable aleatoria z se distribuye como una normal 0, 1, ahora digo lo que son el 0 y el 1, si su densidad es la siguiente función. Y esta función es muy conocida, es la campana de Gauss. No entendí la pregunta, Lourdes. Ahí va, acuérdense que yo la clase pasada dije, bueno, las absolutamente continuas las vamos a escribir respecto a una densidad. ¿Sí? La densidad del uniforme valía 0 fuera del intervalo y constante en el intervalo. La densidad de la normal es esta que estoy dando acá. Entonces la probabilidad de que z sea menor a p es la integral de menos infinito hasta p de 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? No sé si aclaró Lourdes o no. Está. Steven dice no le falta algo a la función. Esta es la estándar. ¿Sí? Después vamos a verla con otros parámetros. Por eso acá puse un 0 y un 1. ¿Está? Y cuando estamos hablando de la distribución normal, en vez de ponerle f a la densidad, le ponemos phi. ¿Está? En vez de ponerle x chica, le ponemos phi. F chica le ponemos phi. Y en vez de ponerle f grande a la función de distribución, le ponemos phi grande. ¿Está? Hay un ejercicio de cálculo 2 que pide probar que esto integra lo que integra. O sea, que integra 1. No sé si se lo acuerdan. Yo me lo acuerdo porque di hace poco cálculo 2. Está, pero por ahora denlo por asumido. Quiero que pongan 1 en el chat si ya conocían esta función y 0 si no.
Bien. Esta es la distribución más conocida y la más importante también. Ahora cuento un poco por qué. Pero tiene un problema muy grave y es que no tiene una fórmula para la primitiva. ¿Sí? O sea, no se puede resolver este integral de forma explícita. No puedes dar una fórmula que sí, esta es la integral. Entonces, para calcularla, lo que tenemos es una tabla. Sí, para parciales van a tener la tabla. Bien. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Supónganse que yo quiero saber quién es. Para empezar, ¿están todos de acuerdo? Alguien me preguntó lo mismo que me había preguntado Pablo en la otra clase y yo le contesté lo mismo que preguntó Matías. Pero son un poco bardero. Sí, o sea, esta es una variable aleatoria continua. Fíjate, toma valores entre menos infinito y más infinito. ¿Sí? Y estamos calculando áreas. Entonces, phi grande de P es esta área. ¿Sí? Entonces, para calcularla, lo que hacemos es vamos a la tabla. Entonces, por ejemplo, si queremos saber phi de 0,82, lo que hacemos es buscamos el 0,8 acá, ahí. Buscamos el 0,8 acá. Buscamos el 0,02 acá. Y entonces phi de 0,82 es 0,7939. ¿Está claro o no? ¿Alguna duda? Esta tabla, me dijeron en el otro práctico, yo no lo encontré, pero hay una sección tablas en el EVA. Y si no, la pueden encontrar tabla normal. Sí, se llama así. Si no, la pueden encontrar en las notas de la clase 14 que se llama distribución normal. ¿Está? Entonces no es la tabla normal. Ah, ya entendí el chiste, me costó. Bien. Si se fijan, esta tabla no tiene valores negativos. ¿Sí? Y empieza, o sea, el primer valor que tiene es 0,5, porque cuando estamos en 0, la mitad del área está para un lado y la otra mitad está para el otro.
Ahí va, pero es simétrica. Entonces, ¿cómo hacemos si queremos saber el área que está acá? Bueno, me quedó medio mal el menos P. Para, 1 menos P no es nada. Ahí va. Fíjense lo que dice Kevin. Esta área es igual a esta área. Si el dibujo me hubiera quedado bien. Porque es simétrico. Lo que está de un lado está del otro. ¿Lo ven todos? Entonces, tenemos la propiedad de que phi. O sea, fíjense que esta área de acá es 1 menos phi de P. Entonces phi de menos P es 1 menos phi de P. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Estás de acuerdo que esta área es la misma que esta área, Nicole? Entonces calcular esta área de acá es lo mismo que calcular esta área de acá. Y calcular el área verde es calcular el área gris. O sea, es restarle a todo el área gris. ¿Sí? El área gris es phi de P y todo integra 1. Entonces, esto me permite que la tabla no sea el doble de grande. ¿Se entiende? Porque para calcular phi de menos 1,15, lo que hago es hacer 1 menos phi de 1,15. Para hacer phi de 1,15 lo que hago es voy a 1,1 y 0,05. Y entonces esto es 1 menos 0,8729. Casi. 8749. ¿Está? Sí. Voy a hacerlo con cuidado. Voy a achicar un poquito la tabla y moverla para el costado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien me puede decir dónde está ese archivo?
Acá tablas. Sí, si quieren pueden usarlas, pero o sea, una tabla es uno menos la otra, literal. Es uno menos la otra, literal, sí. O sea, si quieren pueden usar las dos, pero ta, son lo mismo. Bien. Eh, Fíjense, o sea, esta tabla es súper importante porque la mayoría de los promedios, o sea, las cosas en general se distribuyen como normal, como una normal. Acá tenemos una gráfica que mide la altura, o sea, la altura de hombres y de mujeres. Y fíjense que ambas se distribuyen como una normal. Solo que en vez de centrar en cero la de hombres está centrada en 1,70 y la de mujeres está centrada en 1,65. ¿Sí? Y otra diferencia es que eh, esta es como más chatita y esta es como más inflada, ¿no? Pero las dos se distribuyen como campanas de Gauss, ¿sí? Y el peso de los bebés cuando nacen también se distribuye como una campana de Gauss, solo que está centrada tipo más o menos en 3,5. ¿Está? Muchos bebés pesan tipo cerca de 3,5 y menos se van a los extremos. ¿Sí? Y si jugaron al Catán alguna vez, saben que cuando tiramos dos dados, eh, la probabilidad de los valores del medio, o sea, los valores del medio son más probables y los extremos son cada vez menos probables. ¿Sí? Tipo el 7, ay, el 7 es muy probable, el 6 y el 4, perdón, el 8 y el 6 ya son un poco menos, el 9 y el 5 un poco menos, el 10 y el 4 y así. Si suavizan eso, queda como una campana de Gauss. ¿Está? Solo que fíjense que no es exactamente esa, no es exactamente la función que estudiamos recién, porque el gráfico está centrado en lugares diferentes y tiene como gorduras diferentes. Ahora les voy a mostrar un video
de otro experimento que se distribuye como una campana de Gauss. ¿Ah? Denme un segundo. El de las pelotitas. ¿Ahí ven bien la pantalla? Bien. Para un segundo. Entonces, fíjense. Fíjense lo que vemos. Las pelotas empiezan a caer. ¿Sí? Y se chocan contra clavos. Si asumimos que el experimento es perfecto, cada vez que chocan contra un clavo, la probabilidad de que vayan a la izquierda es un medio y la probabilidad de que vayan a la derecha es un medio. Entonces el lugar donde van a caer, básicamente, es contar cuántas veces caen a la izquierda y cuántas veces caen a la derecha. ¿Sí? Entonces es como una binomial. ¿Sí? Entonces fíjense. Sí, o sea, tenés la mitad de chance de caer a la izquierda y la mitad de chance. Sí, no es perfecto. ¿Tá? No es perfecto porque se pueden chocar, hay que tener en cuenta la elasticidad de las pelotas, pero está. Más o menos es como una Bernoulli, como una binomial. Como que tiene un medio de chances de ir a la izquierda y un medio de chances de ir a la derecha cada vez que se chocan contra un clavo. ¿Tá? Y cuando caen, fíjense que la distribución es como una normal. Muy pocas pelotas terminan lejos de donde está, lejos de muy a la izquierda o muy a la derecha. Y la mayoría caen tipo en el centro. ¿Sí? Entonces fíjense que cada pelotita es una binomial. ¿Sí? Entonces, como que el promedio de todas las binomiales se distribuye como una normal. ¿Tá? Eso se llama teorema central del límite y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero está. Quería motivar un poco la importancia de esta distribución. Como dije antes, no todas las normales están centradas en cero y no todas las normales son igual de anchas. ¿Sí? Y eso lo modelamos con parámetros. Entonces, si X se distribuye como una normal de mu y sigma cuadrado, entonces su densidad es
1 sobre sigma por raíz de 2pi por la perdón, por e a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. ¿Está? Entonces lo que hacemos es, hacemos depender la normal de dos parámetros que son la esperanza o desviación estándar y la varianza. Bien, la variable sigma se denota así. Sigma no puede ser negativo, ¿está? Pero se denota así porque la varianza es sigma cuadrado, pero acá aparece sigma solo. No, puede ser. Ninguna de las dos es natural. Las dos son. La esperanza puede ser cualquier real y la varianza puede ser cualquier real positivo. ¿Está? La varianza es sigma cuadrado y no sigma. ¿Sí? Profe, Sí. mu es igual a lo que se le llama la moda, ¿no? No. ¿No? Mu es la esperanza, no la moda. ¿Y ¿Está? la moda cuál sería? Pasa que la moda solo tenía sentido en discretas. Era el valor que tenía más probabilidad. Ah, está. Bien. ¿Está? La esperanza es como el promedio de todos los valores. Claro, por eso yo lo tenía como que la esperanza y la moda eran lo mismo. Pasa que vos puedes tener tipo mucha. Puede ser que tu moda esté en el borde, ¿sí? Pero. Y todos los demás valores tienen menos probabilidad, entonces el promedio te va a quedar más a la izquierda. Por eso no son lo Bien, mismo. gracias. O sea, si tenés cierta simetría en tu problema, la moda va a ser parecida a la esperanza. Pero si los valores más grandes son los más probables, entonces la moda va a estar acá y la esperanza va a estar más para acá. La esperanza es la punta de la campana. La moda es cuando la integral vale un medio. Ahí va. Como el dibujo es simétrico, entonces la moda y la esperanza coinciden, pero hay variables aleatorias en las que no. Y de hecho vamos a ver una en que no. Eh, no quiero seguir profundizando en eso. Ah, tal, la parte de parámetros sí. Déjenme compartir pantalla desde la compu de vuelta. O sea, ¿qué pasa? Vos tenés que pensar tu variable aleatoria como, por ejemplo, la altura. ¿Sí? La altura puede ser una variable aleatoria que se distribuye como una normal. ¿Sí? La altura de las personas. Entonces, ¿qué pasa? No es esta normal porque la mayoría de las personas no miden cero. ¿Sí? Entonces, este numerito de acá te dice dónde está centrada tu campana de Gauss. Cuando digo campana de Gauss es este dibujito. Y además puede ser que en ciertos experimentos todos los valores sean parecidos a la esperanza, o puede ser que estén distribuidos, muy distribuidos a la izquierda o a la derecha. Eso te lo dice la varianza, que es este valor, que en el dibujo te dice qué tan gorda o flaca es tu campana. ¿Sí? Déjenme compartir pantalla de vuelta y vemos un cosito.
Bien. Entonces, si se fijan acá, tengo graficada, o sea, tengo G de X, que es lo azul, es la campana de Gauss y tiene parámetros U, que sería mu, y S, que sería sigma. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando si yo muevo mu, lo que pasa es que se mueve el pico de la campana. ¿Sí? Y si yo muevo sigma, si lo aumento, se hace más chato, y si lo disminuyo... Esperen que esto no puede valer negativo. Y si lo disminuyo, se hace más empinado. ¿Lo ven? Capaz que sirve hacer zoom. Entonces, cuando yo lo aumento, la campana engorda. Y cuando lo disminuyo, se hace más empinada. ¿Está claro o no? Y esto me la mueve para la izquierda o la derecha. No, no. Sigma solo toma valores positivos, ¿sí? No tiene sentido, porque si no la densidad me quedaría negativa. Y eso no puede ser. ¿Está? ¿Dudas? No sé si contesté tu duda, Kevin. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Ahí. Estoy haciendo cualquiera. Quería mover esto para acá. Bien. Pero fíjense que nosotros solo tenemos calculada la... O sea, solo sabemos calcular y ni siquiera calcular valores de la función de distribución para la normal estándar. ¿Sí? Entonces ahora voy a explicar cómo hacer para calcular los valores, o sea, las probabilidades para una normal con desviación estándar y varianzas genéricas. ¿Sí? Entonces imagínense que yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor a P. ¿Sí? Entonces esto implica calcular la integral de menos infinito a P de toda esta porquería. ¿Sí? Entonces lo que hago es hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a decir que U es
X menos mu sobre sigma. Entonces du me queda, ¿cuánto me queda? Uno sobre sigma de X. Ahí va. Estoy derivando respecto a X. Integrando respecto a X. ¿Sí? Entonces fíjense cómo me queda esta integral. El menos infinito queda menos infinito. Y al P le tengo que hacer el cambio de variable. Entonces me queda P menos mu sobre sigma. Y la integral me queda E 1 sobre raíz de 2pi, porque este sigma se me va. Y todo esto me queda U. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2pi, U a la menos U cuadrado sobre 2 de U. Y llego al estándar. Esto es exactamente phi de P menos mu sobre sigma. ¿Está? ¿Están de acuerdo con esta cuenta o no? O sea, puedo usar la misma tabla de esa manera. Y voy a decir lo mismo con un lenguaje un poquito más complicado, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Que si X se distribuye como una normal de parámetros muy sigma, entonces X menos mu sobre sigma se distribuye como una normal estándar. Si yo agarro mi campana de Gauss y la normalizo, que es mover la campana que estaba centrada en mu, la centro en 0 y la aplasto para que me quede normal, me queda una normal estándar. Y por eso, por eso pongo sigma cuadrado, ¿tá? Para que acá no me quede una raíz. Entonces déjenme mover esto para acá para tener la tabla cerca. Entonces puedo usar la misma tabla de esa manera. Está perfecto lo que dice Dylan. Estoy 98% seguro de que la varianza es sigma cuadrado. ¿Está? Y el 2% ya te lo contesto. Sí, la varianza es sigma cuadrado.
Subo si querés. 100% seguro de la varianza de sigma cuadrado. ¿Está? Subió ese 2%. ¿Alguna otra duda? Mayúscula. Bien. ¿Puedo seguir? Bien, entonces tenemos la densidad estándar. Y en la parte A queremos el área a la derecha. Si Z se distribuye como una normal 0,1, queremos el área a la derecha de 1,84. ¿Sí? Entonces queremos la probabilidad de que Z sea mayor a 1,84, que es esta área. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Ahí va. Fíjense que esto es 1 menos phi de 1,84. O si quieren podemos ir un paso más. Entonces vamos a la tabla y buscamos 0,8, 0,4, no, perdón, 1,8, 0,04 y buscamos este valor. Entonces esto es 1 menos 0,9671. ¿Está? ¿Dudas? Perfecto. Ahora la parte B. ¿Qué hago? No, la parte B está acá. Ahí va, esta es la probabilidad de que Z sea mayor a menos 1,97 y menor a 0,86. Está bien, está bien. ¿Sí? Y esto es phi de 0,86 menos phi de menos 1,97.
Lo que estamos haciendo es queremos calcular esta área de acá y decimos es esta menos y le restamos esto. Sí, sí, estoy usando las propiedades. ¿Dudas de todo esto? Ahí va. Esto lo escribo como 1 menos phi de 1,97. Y ahí lo calculo. Bien, seguimos entonces. Esta tabla la podemos leer al revés. ¿Sí? Imagínense que la normal mide altura de personas. Entonces una pregunta que es súper válida es, ¿cuál es la altura máxima del 90% de la población? Por ejemplo. Yo qué sé. Entonces tendría que encontrar el X de la normal que hace que el área abajo de la curva sea 0,90. ¿Se entiende? Entonces acá, por ejemplo, sí. Imagínate que la normal esto es mentira porque la altura no es en promedio cero, pero imagínate que la normal estándar eh, midiera la altura de las personas. Entonces, esto vendría a responder la pregunta, ¿cuál es la altura que hace que el 30% de las personas sean, o sea, cuál es la altura mínima que tienen el 30% más alto de las personas? ¿Sí? O sea, si estoy pensando en alturas de personas, si me paro acá, o sea, acá el 50, la mitad de la gente es más alta que esto y la mitad de la gente es más baja que esto, de los hombres. ¿Sí? Si me paro acá, está capaz que, entonces la respuesta, ponerle que acá hay un 30%, entonces este número es la respuesta A, ¿cuál es la altura mínima del 30% más alto de los hombres? Lo estoy diciendo re mal, pero espero que puedan entender a pesar de mi mal español. ¿Se entiende o no? O sea, una pregunta que puedo hacerme es, ¿qué porcentaje de gente mide más que 1,75? ¿Sí? Otra pregunta que puedo hacerme es, ¿cuáles son las alturas del 30%
de las personas, del 30% más alto de las personas. Entonces lo que estoy preguntando ahí es, ¿cuál es el número que hace que esta área sea 30%? Sea 0,30. Ahora sí lo dije bien. ¿Está? Entonces lo que yo quiero decir es que podemos leer la tabla al revés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si phi de x es igual, vamos a poner una acá, si phi de k es igual a 0,6026, entonces puedo rescatar k. Es phi a la menos 1. Y puedo decir, k es 0,26. Entonces acá podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, P de que Z sea mayor a K es 0,3015. ¿Cómo lo comparo con phi? Ahí va, esto es 1 menos P de que Z sea menor o igual a K. Esto es 0,3015. Entonces, phi de K es 1 menos 0,3015 y esto es 0,6985. Entonces, si quieren escribirlo con la notación de Matías, K es phi a la menos 1 de 0,6985. Entonces voy a la tabla, busco 6985, que está acá, y entonces K es 0,52. ¿Dudas? No, no habría un negativo. Fíjate que la función es siempre creciente. ¿Sí? Y fíjate que esto es más de la mitad del área. Si es más de la mitad del área, necesariamente tengo que estar a la derecha del cero. Sí, porque acá hay la mitad para un lado y la mitad para el otro. ¿Quedó claro, Pablo? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Sí, de menos infinito a más infinito da 1, porque es una densidad. Entonces ahora tenemos que x se distribuye como una normal
de 46 al cuadrado. ¿Está? Y me pide la parte A, la probabilidad de que X sea menor a 0,45. Perdón. El X chica que hace que P de X sea igual a... Me pide tener el 45% del área a la izquierda. Entonces acá tenemos 40 y mi normal se ve así. Y me pide un número que haga que el área a la izquierda sea 0,45. Y ahora les pregunto, ¿va a estar antes de 40 o después de 40? Antes. Porque es menos de la mitad del área. Entonces lo estandarizamos. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que pedir que X menos 40 sobre 6 sea menor a X chica menos 40 sobre 6. ¿Dónde te perdiste? Ah, porque querés que el 45% del área esté a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo mismo que esta área abajo de la curva sea 0,45. Está perfecto. ¿Dudas de esto? Todos entendieron que acá hice esto para estandarizar. ¿Sí? Entonces ahora que le resté la esperanza y le dividí la raíz cuadrada de la varianza, pasa es, o sea, esto es igual a esto. Esto es igual a esto porque esta desigualdad se cumple. Sí, solo si esta desigualdad se cumple. ¿Sí? Si solo cambias la chica, no es verdad que eso es igual a eso. Pero lo que pasa es que ahora todo este coso, lo que pasa ahora es que todo este coso se distribuye como una normal estándar. Porque agarré la no estándar y la moví y la aplasté para que quede estándar. Entonces, como esto es una normal estándar, esta probabilidad es simplemente phi de x menos 40 sobre 6. Y esto es 0,45. ¿Está? Que si suben es lo mismo que está acá. Pimba, pimba. ¿Sí?
¿Está claro o no? Está, y ahora invierten. Chica. Ahí va, para invertir esto es 1 menos phi. No, esto no es verdad. Esto lo podemos pensar así. O sea, como esto es menor a la mitad, entonces podemos meter un menos acá y hacer 1 menos esto, que es 0,55. ¿Está? Sí, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Tenemos el mismo problema. ¿Sí? Estamos buscando un valor en la tabla que es menor a 0,5. ¿Sí? Fíjate, el más chico de la tabla es 0,5. Eso es porque el valor está a la izquierda de mi campana de Gauss. Entonces, para buscarlo en la tabla, simplemente tengo que hacer 1 menos el que está a la derecha. ¿Sí? Ahí va. Está y 0,55 no está en la tabla, pero saben que es un valor que está entre 0,5478 y 5517. Eh, Hay una forma de estimarlo precisamente, pero vamos a... Voy a barrer el problema por abajo de la alfombra por ahora y decir que esto es más o menos. Está entre 0,13 y 0,12, pero más cerca de 0,13. Así que voy a usar 0,128, ¿sí? Pero esto es arbitrario por ahora. O si quieren usamos 0,125. ¿Qué pasa? El número que buscamos está entre este y este.
¿Sí? Entonces lo que hice fue agarrar un número que esté entre ese y ese. Una inversa que esté entre este y este. Eso es lo que hice Dylan. Entonces, menos x menos 40 sobre 6 es 0,125 aproximadamente. Al tuntún. Y de acá pueden despejar x. ¿Alguna duda de esto? Por ahora no me importa que sepan estimar. Sí, sí. O sea, x es más o menos 40 menos 6 por 0,125. No, no, porque vos sabés el valor de phi de esto. Entonces no podés no. Sí, podés dejarlo así. Podés dejarlo así. X es igual a 40 menos 6 por phi a la menos 1 de 0,1. Phi a la menos 1 de 0,55. ¿Alguna duda? Pero también me interesa que sepan leer la tabla. Bien, seguimos. Bien, ahora tenemos la distribución exponencial. ¿Se acuerdan de la distribución Poisson? La distribución Poisson era, si en promedio pasan tantos autos en una carretera por hora, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 5 en un día? ¿Sí? Entonces, la exponencial mide el tiempo que pasa entre un proceso Poisson y otro. ¿Sí? Aunque en promedio pasen 5 autos por minuto en un peaje. Puede pasar una hora sin que pase ningún auto. ¿Están de acuerdo? Poco probable, pero puede pasar.
Bueno, la exponencial mide la probabilidad esa. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo demora en llegar el auto? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y la fórmula es esta. Sí. Tenemos un proceso Poisson. ¿Sí? Que es, sabemos que en promedio llega dos autos por minuto a una carretera. ¿Sí? A un peaje. Entonces, una pregunta que me puedo hacer es ¿cuántos autos llegan en un día al peaje? ¿Sí? Y la respuesta es, o sea, la respuesta a eso la da la distribución de Poisson. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que pasen 5 autos? Pero otra pregunta que puedo hacerme es, ¿cuál es la probabilidad de que entre auto y auto pasen más de 5 segundos? ¿Sí? Y eso es la exponencial. Tipo, pasa un autito. ¿Está? Ahí va. ¿Quedó claro o no? Entonces, Poisson contesta cuántos autos pasan en determinado tiempo y exponencial contesta cuánto tiempo pasa entre auto y auto. Contesta entre comillas porque estamos calculando probabilidades. Entonces, fíjense que esta función se ve así. Y si yo aumento el lambda, algo así, algo así. Horrible me está quedando este dibujo, pero entiende que cuanto más alto el lambda, decrece más rápido, empieza más alto y decrece más rápido. ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿qué tiene que pasar para que sea una densidad? O sea, tenemos que probar que es una densidad. ¿Qué hay que hacer? Ahí va. Hay que hacer la integral de menos infinito a más infinito de f de x. ¿Y cómo hago? Esta integral. Ahí va. La separo y como en la parte negativa vale 0, esto es simplemente la integral de 0 a más infinito de lambda por e a la menos lambda x. ¿Sí?
¿Y esto cuál es la primitiva? Ahí va. Esto es menos c a la menos lambda x evaluado entre 0 y más infinito. Porque en ese intervalo vale 0. Entonces integra 0 en todo ese intervalo. Entonces, evaluado. Y entonces esto es el límite cuando x tiende a más infinito de menos c a la menos lambda x más e a la 0. ¿Sí? Y esto tiende a 0. Y esto es 1. ¿Está? ¿Dudas? Perfecto. Bueno, y fíjense que acá ya tenemos la función de distribución. Si f de x, si x, vamos a ponerle p. Si p es menor a 0, fx de p, ¿cuánto vale? 0. Y si p es mayor a 0, entonces fx de p es la integral de 0 a p de lambda e a la menos lambda x. ¿Están de acuerdo o no? Y esto tenemos la primitiva calculada arriba. Sí. No, porque estamos integrando de x. Ahí va, si es tiempo tiene sentido, no va a pasar tiempo negativo. Ahí tenemos que calcular la primitiva arriba, esto es menos e a la menos px más 1, que lo podemos escribir como 1 menos e a la menos px. Y la gráfica se ve así. Si acá está 1, vale 0, 0, 0, 0. Ah, menos lambda p. Está bien. Gracias. ¿Está claro o no? Sí. Voy a dibujar la otra gráfica al lado, ¿sí?
Esta es la densidad y esta es la distribución. Densidad. Y esta es la distribución. Acordate que la densidad, o sea, la distribución es el área abajo de la curva de densidad. Entonces fíjate que al principio la densidad, la distribución crece muy rápido porque el área acá es muy grande. Pero a medida que avanzás en el tiempo, ganás mucha menos área, por eso el crecimiento es cada vez más lento. Y en el límite tiene área 1, porque es una densidad, entonces esto se acerca a 1. ¿Sí? Lambda también es la frecuencia del proceso Poisson. ¿Sí? Entonces, cuanto más crece lambda, más frecuentes van a pasar los autos. Entonces hay más chance de que tenga que esperar menos. Y el área se va a acumular más al principio. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Qué no entendiste, Dylan? No, lambda no es el promedio de tiempo de espera. Lambda es la frecuencia con que pasan los autos. La frecuencia del suceso. El promedio de autos que pasan por segundo. Ponele. ¿Está? Entonces, cuanto más autos pasan por segundo, menos tiempo de espera voy a tener entre auto y auto. ¿Sí? Lambda está acá. ¿Alguna otra duda? Lo que va de 1 a 0. L. Sí, en infinito va de lambda a 0. Ahí va. Sí, sí. O sea, piénsenlo. Acuérdense que la densidad es donde se concentra la probabilidad. Cuanto más frecuencia de autos, más chance hay de que pasen rápido. Por eso la probabilidad se concentra al principio. Cuanto más bajo es el lambda, más equiparable es. Entonces hay más chance de que tenga que esperar más. Si esto es un 1. Porque la función de distribución tiene que tender a 1 cuando mida más infinito. Y de hecho esta tiende a 1. Esta tiende a 1. Con P. ¿Alguna otra duda? Sí, era el final de las notas. Era el final de las notas de la clase 6 y el final de las notas. Si tienen que leer algo, lean el final de las notas de la clase 6, que es variables aleatorias discretas. ¿Está? Que es la parte de distribución conjunta.
De eso vamos a hablar la que viene. Si están repolenteados, si quieren leerse todo, también lean el final de las notas de la parte del siguiente teórico, que es distribución conjunta para variables aleatorias continuas.